Paz según Galtung, por Noé Tovar Soto. Dentro de la concepción de Galtung, los conceptos de violencia, conflicto y paz están siempre relacionados en una tríada viciosa. Para entender uno, hay que comprender la relación que guarda con los otros dos. Galtung, en su teoría, define y tipifica la violencia con miras de ser aplicada en la construcción de la paz. Un evento que orientó la vocación de Galtung para buscar la paz con métodos no violentos se remite a su niñez. Cuando los nazis ocuparon Noruega, él tenía 9 años y presenció la detención de su padre. Otro aspecto importante sobre la vida de Galtung lo encontramos en su formación profesional. Él estudió matemáticas y sociología en su natal Oslo. Sus conocimientos cuantitativos y cualitativos de su formación se ven reflejados en sus planteamientos. Aquí podemos apreciar la tríada de la paz, la resolución y la contradicción. Es decir, una tríada conformada por la violencia estructural, la violencia directa y la violencia cultural, que a su vez se relacionan con las actitudes, las conductas y la contradicción, y la reconciliación, reconstrucción y resolución para la construcción de la paz. La definición de Galtung sobre la paz está orientada, por un lado, hacia la violencia y, por otro lado, hacia el conflicto. Concibe la paz como ausencia o reducción de la violencia en cualquiera de sus formas. Igualmente señala que la paz es la transformación sin violencia de un conflicto. Este autor noruego ha desarrollado la teoría de la construcción de la paz, situando los conflictos ocasionados por seres humanos en medio de un contexto social. Para el diagnóstico, lo ve como un análisis de todos los datos existentes sobre el conflicto, sean de índole histórico, social, político, económico o religioso. No descarta ninguna disciplina. Por el contrario, se vale de toda la información existente para averiguar el origen del conflicto o de la violencia, mientras que el pronóstico lo define como una predicción teórica sobre el posible desarrollo del conflicto dadas las variables del contexto. La terapia la entiende como una intervención basada en datos y teorías. En otras palabras, las soluciones creativas de las que nos habla en su llamado método Transen. De las ciencias para la salud, Galtung también retoma la utilización de dos términos: salud negativa, curativa, y salud positiva, preventiva. Con ello establece sus dos tipos de paz, la negativa y la positiva, no como negación de una sobre la otra, sino para distinguir el estado que guarda el conflicto, pues en la paz negativa se ha logrado la eliminación o la reducción de la violencia, pero no la resolución del conflicto. Da como ejemplo el estado de pacificación de una guerra, donde solo hay un alto al fuego, pero no hay una reconciliación que garantice un estado de bienestar y una paz futura entre los involucrados. Es decir, el conflicto solo está calmado, pero no está resuelto. Mientras que en la paz positiva, la violencia es eliminada resolviendo el conflicto desde su raíz, es decir, entre las partes existe un estado de bienestar que se basa en la reconciliación, la reconstrucción y la resolución, y con ello se garantiza la satisfacción de los individuos y se previenen futuros encuentros violentos. La reconciliación, la reconstrucción y la resolución tienen gran importancia dentro de la teoría de paz de Galtung. Esas acciones permiten trascender y llegar a la solución de los conflictos en cualquiera de sus niveles, siendo los conflictos bélicos los que mayores daños visibles, violencia directa, e invisibles, violencia cultural y estructural, causan al ser humano. La resolución de problemas tiene dentro de la teoría de la paz una mayor relevancia, pues lo que busca con ella es la abolición de los encuentros violentos, la guerra y la solución de problemas de raíz. Podríamos, siguiendo las enseñanzas de Galtung, establecer la siguiente ecuación para la paz: reconstrucción más reconciliación igual a resolución del conflicto, abolición de la violencia, estado de bienestar. Viendo con más detalle la ecuación anterior, podemos afirmar que la reconstrucción atiende la violencia visible, la directa, y la reconciliación atiende la violencia invisible, es decir, la estructural
y la cultural. En el pensamiento de Johann Galtung es evidente que la práctica y la teoría van de la mano. No se puede hablar únicamente de violencia sin antes no entender que esta es el resultado de un conflicto. Al saber el origen tanto de la violencia como del conflicto, podemos plantear soluciones que disminuyan la violencia o que la eliminen. Al solucionar el conflicto, construimos la paz. La teoría que propone Galtung es aplicable a diferentes escalas, desde las relaciones de pareja hasta los conflictos familiares, los conflictos entre grupos sociales, estados y naciones. Muchas gracias.